Arrancamos el tramo final del año, Patricio, y esto también repercute, ¿no?, en nuestro cuerpo y debe ser un momento muy particular con muchas consultas, dolencias, cansancios que repercuten en distintos ámbitos, ¿no? Sí, sí. Mira, la dureza del año y la dureza de la vida que se va acrecentando con la edad nos ha obligado en Neurocom a inaugurar un servicio de tratamiento integral del dolor. El dolor no solo se puede abarcar de una forma farmacológica, con medicamentos, sino que podemos abarcarlo y tratarlo de una forma mínimamente invasiva, ¿sí? O sea, entre el tratamiento farmacéutico, farmacológico y la cirugía hay varias etapas. Y la verdad que en la zona hay muchos profesionales que están trabajando y están trabajando muy bien y son terapias muy novedosas, entre las que se encuentran, por ejemplo, los bloqueos de dolor. O sea, ¿pero de qué tipo de dolores hablamos? Y hablamos de, básicamente, en base a lo que nosotros tratamos, hay muchos tipos de dolor, y para no hacer difícil el tema, o sea, generalmente el paciente que concurre a neurología es un paciente que tiene un dolor originado en un nervio, es lo que se llama un dolor neuropático. Y si ese nervio está cerca de la salida de la columna vertebral y es una raíz, ya en vez de nervio ya es la raíz, ahí es una radiculopatía. Entonces, esas radiculopatías pueden estar estimuladas por una hernia de disco, ¿sí?, que es cuando el disco se sale de la contención que le dan ligamentos que están entre dos vértebras, entonces se sale el disco, aprieta un nervio, y son dolores irradiados. El paciente de repente te viene con un dolor en la cintura, irradiado hasta el pie, son dolores que son muy disfuncionales para el paciente, no puede descansar, no encuentran una posición para dormir, les cuesta estar sentados, vienen con problemas en la marcha de sensibilidad. Son pacientes que están polimedicados, bien medicados, pero polimedicados. Son dolores que son muy difíciles de tratar solo con farmacología. Entonces, ¿qué hicimos? A partir de esa necesidad del paciente, bueno, la respuesta fue generar intervenciones en las cuales uno, mediante una guía de imágenes, que puede ser un tomógrafo, puede ser un arco en C, o en el caso de Neurocom, un ecógrafo, ¿sí? El ecógrafo tiene ventajas, que es que te permite ver estructuras nobles, como arterias, ¿sí?, venas. Uno sabe perfectamente qué está pinchando. Entonces, mediante una aguja, ¿sí?, se coloca. Primero uno tiene que examinar muy bien al paciente, saber qué tipo de dolor tiene, porque no todos los dolores son iguales. O sea, puede haber un dolor originado en una cicatriz, puede haber un dolor muscular producto de un desgarro, puede haber un dolor en una articulación periférica, un codo, un hombro, una rodilla. Sí, o un dolor que sea la repercusión de otra cosa. Exactamente, el famoso dolor irradiado. Entonces ahí nos tenemos que ocupar de ver, bueno, es un nervio, es una articulación de la columna la que está doliendo. Entonces son todos lugares que son muy chiquititos y están ricamente inervados. Entonces cuando se irrita el envoltorio que tiene ese nervio, esa grasa que tiene el nervio, que tiene obviamente un nombre médico y demás, empezamos a liberar en sangre sustancias que generan, son las que se ocupan de llegar al cerebro y generar dolor, ¿sí? Y son dolores, como te dije antes, muy difíciles de tratar. Entonces, en algunos casos son hasta inhabilitantes. Totalmente, totalmente. El dolor además cambia el estado anímico del paciente, generalmente vienen... Sí, vienen con a veces quizás no con un estado depresivo, pero sí con un estado de mucha angustia. Es una gran causa de ausentismo laboral. Entonces nosotros tratamos desde cefaleas, dolores de cabeza, que son producidos por la compresión de un nervio en la nuca, secundarios a bruxismo, que ya hemos hablado en algún momento de eso, a ya dolores que son mucho más complejos, como una hernia de disco que te está apretando un nervio. Entonces hay que seleccionar muy bien al paciente, porque justamente uno tiene que saber si el método que va a ejecutar en ese paciente va a ser beneficioso, porque si no va a ser beneficioso no es el método indicado y quizás tenemos que pensar directamente en una cirugía. Entonces la acción de bloquear implica inyectar en el lugar que uno... Súper específico, claramente, milimétricamente. Exactamente. Entonces implica inyectar en el lugar donde uno detecta que se está originando el dolor sustancias
que son en general anestésicos, corticoides, entonces cumplen la función de desinflamar ese nervio y ese envoltorio, ¿sí? El perineuro, que está inflamado. Y eso va calmando el dolor. En general nosotros vemos, tarda 3 días máximo en actuar un bloqueo, pero cuando ya sale el paciente sale renovado. Funciona muy bien. La clave está en seleccionar muy bien a los pacientes. Después tenemos situaciones que son, por ahí salen de lo médico estricto, en las cuales pero hay sociedades científicas que las respaldan, como la ozonoterapia. Entonces hay determinados pacientes donde, además de estar inflamado ese nervio, hay músculos que están irritados, ¿sí? Es toda la membrana que cubre el músculo, lo que se conoce como fascia. Entonces de repente el ozono, que es oxígeno enriquecido, O3, cuando nosotros lo inyectamos, discurre por toda esa fascia y entonces produce una analgesia que es fabulosa. Entonces, eso se usa mucho por ahí en pacientes de deportistas de élite, jugadores de algún deporte que tenga alto impacto. Entonces sirve para músculos largos y demás. Además de que muchas veces lo hacemos en bloqueos radiculares. Pero es algo interesante. Es novedoso el tema de la guía ecográfica, ¿sí? Porque en los grandes centros del mundo, digamos, los bloqueos se tienen que hacer, obviamente, siempre bajo normas de higiene y de asepsia, porque vos estás ingresando en el cuerpo del paciente, pero en general se puede hacer un tomógrafo en un consultorio. Hay que tener muchos recaudos, o sea, hay que tener preparado para una situación, claro, sí, preparado para una situación en que se compliquen, porque claramente cualquier procedimiento médico puede tener complicaciones. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas complicaciones? Y también preguntarte cuál es la durabilidad, en líneas generales, de un bloqueo. Y uno habla de que un bloqueo es exitoso si calma aproximadamente el 50% del dolor entre 6 meses y 1 año, ¿sí? Lo que nos da tiempo para, si el paciente, por ejemplo, tiene sobrepeso, que disminuya de peso, puede ingresar en hidroterapia y empezar a moverse, empezar a hacer ejercicios, ingresar los kinesiólogos, porque si está con dolor, los músculos están duros también, están espásticos, entonces tampoco se pueden rehabilitar también. Y la durabilidad del bloqueo siempre tratamos de que sea entre 6 meses, 1 año. Hay casos de pacientes que se los haces una vez y están perfectos, o sea, porque les permite después rehabilitar, mejorarse. Y ya está, y listo. Lo que pasa es que, bueno, vemos por ahí pacientes muy jóvenes que antes no lo veíamos a eso, producto de ejercicios de alto impacto, quizás no con buena técnica. Y después está funcionando muy bien en cefaleas tensionales. Bloqueamos un nervio particular que está en la nuca y realmente le cambias la vida al paciente. O sea, solo los que tenemos migraña sabemos lo que es tener que trabajar con dolor de cabeza, atender la familia, en fin, todo lo que implica vivir. Entonces, la posibilidad de hacer un procedimiento de 15 minutos y que el paciente de repente pueda estar bien, además disminuimos costos de medicamentos, claro, costos de rehabilitación, costos de tiempo. ¿El riesgo es muy alto? ¿Es un riesgo mínimo? No. Hay lugares y lugares. O sea, por eso la importancia de saber bien, uno, cuáles son los límites que tiene, ¿sí? Hay otros bloqueos que directamente se hacen en quirófano, bajo guía de arco en C y demás. La complicación más frecuente es el hematoma, es el sangrado. O sea, uno está pinchando, por eso la importancia de hacerlo con un ecógrafo. Uno utiliza una secuencia que se llama Doppler, entonces vemos arterias y demás, y hay técnicas para evaluar que uno no esté pinchando nada de eso. Pero lo más frecuente es el dolor en el sitio de punción. O sea, uno está pinchando algo que a un paciente está haciendo una punción con una aguja especial, con mucho filo y demás, a un paciente que tiene dolor. Entonces, lo más frecuente es que justamente duela el sitio de punción cuando se pasa un poquito la anestesia. Pero es anestesia local, o sea,
puede haber, digamos, es muy bajo. En la balanza las mejoras. Sí, no, es muy bajo. Puede ocurrir, de hecho, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado antes del procedimiento, pues como cualquier procedimiento. Cualquier procedimiento médico tiene sus riesgos, pero ya te digo, es el dolor en sitio de punción, hematoma, infecciones, por eso la importancia de hacerlo bajo normas de asepsia. Pero bueno, estamos atendiendo a muchos pacientes. Es un método que da muy buen resultado. Ahora la pregunta, ¿los pacientes llegan con mucha espera y bancándose mucho dolor por desconocimiento o por temor a someterse a una práctica de estas? Mira, hay de todo, hay de todo. Hay pacientes que por ahí no conocían la prestación, hay pacientes que por ahí saben que se tienen que hacer determinado bloqueo cada determinada cantidad de tiempo para andar bien y es parte ya de su vida. Entonces cada 2 años o cada 1 año se hacen un bloqueo. Y por ahí antes se lo hacían en Buenos Aires o con otro profesional acá y de repente nosotros atendemos mucha cantidad de pacientes y entonces el boca a boca empieza a saberse. Pero en general hay una lista de espera, pero más que nada por la selección del paciente. A ver, sobre todo los de columna, que son los que hacemos, vos tenés múltiples lugares que pueden dar dolor. ¿Sí? Yo tenía un profesor que siempre nos explicaba y nos decía: hay veces que tenés muchos perros ladrando, pero hay uno que te va a morder. Entonces, ¿detectarlo? Claro, entonces hay veces que vemos columnas que tienen múltiples niveles comprometidos, pero el tema es interpretar cuál es el que le está dando ese dolor al paciente, porque eso depende del éxito del método. Y ahí está todo el análisis. Y por eso a veces tenemos demora, porque a veces tenés que pedir un electromiograma, pedir estudios, el examen físico es básico, tiene que ser una cosa muy, muy puntillosa. Y apelar después a la responsabilidad del paciente y cuidado de aprovechar esos meses de durabilidad para... La charla pre y la post es muy importante. Digamos, la pre depende mucho de nosotros, de seleccionar al paciente, decir: mire, usted se va a beneficiar o usted con esto que tiene, la verdad, vamos a hacerle perder tiempo y recursos. Y después la charla post es: mire, no es que lo curamos. No es magia. Está bloqueado, con lo cual, ahora que se siente bien, no empieza a hacer cosas que antes no hacía por el dolor. De a poquito vamos probando, porque a veces sucede en cirugía. O sea, se hacen cirugías de columna y a veces hay pacientes que hacen un poco más de fuerza y se salen del lugar los tornillos y demás, lo que pusieron en cirugía. Entonces, uno tiene que explicarle mucho. Y acá siempre lo hablamos entre nosotros. Siempre tenemos que dar por descontado que el paciente no tiene por qué saber de medicina. Uno se lo tiene que explicar y explicárselo sencillamente. Y no es faltarle el respeto. O sea, hay movimientos que son tan sencillos como barrer, que hay determinadas patologías que se afectan las articulaciones, que están entre vértebra y vértebra, que no se pueden hacer. O se pueden hacer diferentes. Y eso hay que explicárselo. Porque el paciente no lo tiene por qué saber. Lo bueno es que la ciencia avanza, es una aplicación totalmente viable, que la tenemos aquí en la ciudad y que nos mejora la vida. Sí. En resumidas cuentas. Sí, claro, sí. Estar sin dolor, con lo complejo que es la vida hoy, es un aliciante. ¿Límite de edades para la aplicación de un método o no? No. Hay ciertas patologías en las cuales tenemos que tener cuidado. Hay ciertas patologías que están asociadas, como por ejemplo la diabetes, que uno tiene que ser muy cauteloso y a veces no lo puede hacer al bloqueo porque estamos inyectando corticoides y se puede subir el azúcar. Entonces, si hay una lastimadura o hay una cirugía reciente y en el sitio tenemos que pinchar, digamos, ahí no se puede hacer. Pero bueno, eso se va analizando en cada caso particular. Gracias por recibirnos, como siempre. Un placer, como siempre.